noches, queridos estudiantes. Nos reencontramos nuevamente en una clase más del curso Formación del Carácter. La clase de hoy va a tratar sobre la formación del carácter en la niñez media. Cuando hablamos de la niñez media estamos hablando entre un rango de edad de 6 años a 12 años, es decir, en toda la etapa escolar, ¿no? Primer grado hasta sexto grado. En esa etapa es un escenario donde los niños comienzan a ensanchar más su ámbito social, ¿no? Ya que no solamente se relacionan con los padres, hermanos, tíos, abuelos, sino también ya se relacionan con compañeros, con maestros. Entonces esto hace que su círculo social pueda crecer y por lo tanto los apegos emocionales y sociales de la infancia o de cuando eran más pequeños, ¿no? Se concentraban por lo general en la familia. Ahora se va extendiendo y se va ampliando más también estos apegos emocionales, ¿no? Así muchos niños tienden a tener un apego emocional fuerte y muy vinculante con sus maestras, ¿no? O con sus maestros. Mientras que el niño va creciendo y sobre todo en esta etapa ya se va formando cada vez más una imagen más estable, ¿no? De sí mismo, ¿no? Esto quiere decir que su concepto va a volverse más realista, ¿no? Porque ya va conociendo sus habilidades y las limitaciones que puedan tener, ¿no? Ya que esto se va dando porque de una otra manera se va dando cuenta de que algunas compañeras o compañeros tienen ciertas habilidades que ellos no tienen, ¿no? Esto les va a permitir que también al hacer estas diferencias de qué habilidades tienen, qué limitaciones tienen, les va a permitir que ellos puedan organizar mejor su comportamiento, ¿no? Y cómo deben comportarse, qué conductas deben realizar a relacionarse con los demás. Al compararse con sus compañeros, pueden decir, por ejemplo, ¿no? Una niña puede decir, soy mejor que Susana en los deportes, pero no soy tan buena en las matemáticas como Alberto. O por ejemplo puede decir también, quizás no soy tan guapa como Rebeca, pero soy mejor que ella para ser amigos. Entonces esto hace ver que ya el niño o la niña en esta etapa pues ya va aprendiendo a través de la observación que tiene con sus demás compañeros las habilidades y las limitaciones que posee, ¿no? Y esto va a permitir mejorar, pues, desarrollar mejor su autoconcepto, ¿no? Cuando hablamos de autoconcepto, vamos a diferenciar, de la autoestima en el sentido de que el autoconcepto nos dice quiénes somos y qué podemos hacer, ¿no? La autoestima, aparte de saber quiénes somos y qué podemos hacer, se agrega un elemento más, el elemento evaluativo, ¿no? Es decir, esto nos va a indicar o va a indicar al niño evaluar si es positiva o es negativa algo que realiza, ¿no? Y de otra manera va a afectar a su vida, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la autoestima. La autoestima se origina en el periodo preescolar, ¿no? Es después del autoconcepto y recibe el influjo de las experiencias de éxito y fracaso del niño, ¿no? Así como de las interacciones con sus progenitores. Es decir, los padres de otra manera también van a reforzar la aparición de la autoestima, ¿no? Cuánto van a reforzar los éxitos o los fracasos de sus hijos, ¿no? Y ellos van a evaluar esos éxitos o fracasos y de otra manera su autoestima se va desarrollando. En la autoestima, el niño influye profundamente el hecho de que la familia, los compañeros y la comunidad inmediata tengan una buena opinión de él, ¿no? Si un padre o una madre de otra manera no genera palabra o mediante gestos ciertos reforzadores que de otra manera sean favorables para el niño o la niña, entonces esto no va a permitir que desarrolle una buena autoestima, ¿no? ¿Qué expectativas como padres tenemos de los hijos, ¿no? A veces el detalle es que tenemos expectativas tan grandes y asumimos que el hijo es uno, ¿no?
Entonces le creamos expectativas tan grandes no de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces esto conlleva a que a veces pueda presentarse cierto rechazo a la hija o al hijo, ¿no? Entonces, y esto también va a generar que no se tenga una buena opinión de los hijos. Entonces, cuán importante es poder desarrollar buenas opiniones y poder transmitir esas buenas opiniones, esos buenos conceptos que uno tiene para cada uno de sus hijos, para que esta autoestima pueda desarrollarse de manera adecuada, ¿no? ¿Y quién más que los padres, ¿no? Pero sobre todo ya en esta etapa no solamente los padres, claro, los padres van a sentar la base, eso es verdad, pero también los maestros, ¿no? Yo sé que en clase quizás hay algunos maestros, entonces deben asumir o deben recordar la importancia que tienen de poder emitir esas buenas opiniones de cada uno de ellos, ¿no? Como yo les dije, los niños de otra manera perciben no solamente el ámbito verbal, sino también el ámbito no verbal. Es decir, tratemos de buscar una buena congruencia entre lo que decimos y lo que podemos emitir a través de los gestos, ¿no? Y cuán importante es que poder apoyar o mejorar o desarrollar una buena autoestima en los hijos es a través de los elogios, ¿no? Los elogios son muy útiles, ¿no? O también a veces lo pueden conocer como esos reforzadores sociales, ¿no? Como decir, muy bien, ¿no? Tú eres una buena alumna, tú eres un hijo muy obediente, tú eres muy responsable, tú eres un niño o una niña que dibuja muy bien. Entonces, esos son reforzadores sociales o elogios que emplean los padres o los maestros, o que deben emplear los propios maestros para generar una buena autoestima en cada uno de los hijos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también en los elogios, porque los elogios deben ser usados con mucha moderación. Es decir, deben darse los elogios en los momentos adecuados, cuando verdaderamente el niño lo merece. Ya no podemos dar elogios a diestra y siniestra, ¿no? O no podemos dar un elogio cuando verdaderamente el niño no hace una conducta, no realiza una conducta que merece un elogio, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño puede creer tanto ese elogio, lo puede asumir, lo puede introyectar a su persona, que cuando comete tal vez más adelante un error, entonces no asuman la responsabilidad de su error, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre han dicho que él es bueno, que él quizás es responsable. Entonces, a pesar de haber emitido conductas que no favorezcan el hecho de haber realizado un acto responsable, entonces lo asumen como tal. Entonces, cuando crecen y cometen un acto, quizás a veces no lo asumen, o sea, ellos no asumen su responsabilidad. Y es más, no asumen el error que han cometido, ¿no? Por los tantos elogios que a veces inmerecidamente se les han brindado, ¿no? Y esto de otra manera va a generar problemas en sus relaciones interpersonales, ¿no? Porque de otra manera va a generar cierto egocentrismo, que va a generar cierta, se puede decir, cierta falta de reconocimiento ante un acto irresponsable que puedan cometer, ¿no? Los expertos afirman que si recibe demasiados elogios no pueden distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, pueden negar de hacer algunas travesuras, algunas fechorías cuando han sido encontrados en infraganti, ¿no? En ese momento preciso que están cometiendo algo malo, ¿ya? Pues están convencidos de su integridad, ¿no? O sea, le han repetido tantas veces que es una persona que no comete errores, que no hace nada malo, a pesar de que a veces no es así. Entonces lo han introducido tanto en su mente que cuando realmente cometen un error, lo asumen que no lo han hecho, ¿no? Entonces, cuán importante es también saber manejar y controlar los elogios, ¿no? Y usarlos con moderación. Vamos a ver otro punto importante en esta etapa que tiene también que ver con el desarrollo del carácter, respecto a la cognición social, ¿no? Cognición social quiere decir, ¿a qué se refiere? Se refiere a los pensamientos o el conocimiento y comprensión del mundo social, ¿no? Con el que se desenvuelve, se desarrolla, interrelaciona, ¿no? Ya en esta etapa preescolar
va desarrollando la inferencia social, que tiene que ver mucho con el desarrollo de la cognición social, ¿no? ¿Y a qué se refiere con inferencia social? La inferencia social es las conjeturas y suposiciones sobre lo que la otra persona siente, piensa o se propone, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de inferencia social. Un niño oye reír a su madre y supone que está contenta, ¿no? O se infiere que está contenta por la sonrisa emitida por la madre, ¿no? Eso puede pensar un niño en esa etapa, pero sabemos que cuando ya va creciendo la diferencia social, ¿no? Ya es más fina, ¿no? Porque ya un adulto, si percibe que la risa es un poco forzada, ya infiere que de repente no es una risa de felicidad, sino puede ser una risa que esconde una tristeza, ¿no? Entonces, en el niño todavía no se ha desarrollado esta inferencia social tan fina como en el adulto, ¿no? Pero mientras, como les mencionaba, mientras va avanzando la edad, ya los niños pueden inferir con más claridad las conductas de los demás, ¿no? Y por lo general, ya con más exactitud, infieren las conductas de los demás a partir de la adolescencia, ¿no? Ahí van desarrollando con más fineza la inferencia social, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver mucho con el ámbito del desarrollo del carácter, en el ámbito de conductas prosociales, y que tiene que ver mucho también con el desarrollo de la empatía hacia los demás, ¿no? La familia, de una otra manera, es una influencia permanente en la vida de un ser humano, de un individuo, ¿no? Un niño en la edad escolar necesita que su conducta sea vigilada de una manera muy sutil, ¿no? Pero sigue siendo muy importante la supervisión de los padres, ¿no? En esta etapa es importante que los padres estén pendientes de las conductas que puedan realizar sus hijos, ¿no? Claro que con mucha moderación. Recuerden que ya en esta etapa los niños de una otra manera ya son más independientes que años anteriores, ¿no? Ya van a querer hacer muchas cosas por sí solos también. Pero eso no quiere decir que necesitan ayuda de los padres, ¿sí? Los padres deben estar vigilantes. Muy bien. Supervisar significa saber dónde está el niño, por ejemplo, y lo que hace. Y si solo está, qué está haciendo, de lo que está haciendo es correcto, tanto socialmente, en relación con la tarea escolar y con otras obligaciones, ¿no? Es importante que las conductas que realice el niño vaya de acuerdo a la aceptación social, ¿no? Y de acuerdo a las normas, límites, reglas impuestas por los padres dentro de un ámbito familiar, ¿no? Investigaciones han comprobado que los niños bien supervisados obtienen calificaciones más elevadas que sus compañeros, ¿no? Es decir, si tienen calificaciones más elevadas de sus compañeros, no es simplemente por el hecho que los padres están vigilando si cumple o no cumple la tarea, están haciendo refuerzos ante el cumplimiento de las tareas o acompañan la realización de tareas. No solamente es eso, sino el hecho de acompañarlos, guiarlos, vigilarlos, de otra manera también va a desarrollar el sentido de responsabilidad, el sentido de autocontrol, el sentido de importancia de las actividades que tienen que realizar, ¿no? Y de otra manera eso también les ayuda mucho en la formación de su carácter. Esto va a permitir que el niño, con el paso del tiempo, va desarrollando conductas autorreguladas, ¿no? Una conducta autorregulada es cuando el comportamiento es regulado ya por el propio niño, ¿no? O sea, hay conductas que van a emitir y de repente el hecho de poder ya conocer qué es bueno, qué es malo, ¿no? Ya le va a permitir controlar sus propias conductas. A eso se refiere con conducta autorregulada, ¿no? Se sabe que cuando los padres, de otra manera, van a emitir ciertas reglas, normas, control, de una manera autoritaria, pues no van a resultar muy eficaces en los niños, ¿no? Se ha visto a través de investigaciones que el mejor método para que el niño sea disciplinado y pueda
regular sus conductas es, por ejemplo, el estilo de crianza autoritativo, ¿no? ¿No se acuerdan que la clase pasada, si no me recuerdo, vimos los estilos de crianza? Bueno, el estilo autoritativo de otra manera va a permitir ya que el niño sea más eficaz en poder regular sus conductas, ¿no? Cuando un padre o un progenitor recurre al razonamiento y a las sugerencias verbales, el niño suele negociar más que reaccionar con rebeldía. Entonces, ¿cuánto es la importancia de poder emplear el razonamiento con los hijos, ¿no? Esto va a permitir también que ellos puedan reflexionar y por lo tanto puedan asumir responsabilidades de los actos que puedan realizar, ¿no? O puedan hacer, ¿no? Entonces, esto no va a permitir pues, que se rebelen, ¿no? Que hagan una pataleta o estén incómodos a poder hacer una conducta pedida por el padre o consideran que es lo mejor por el padre, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso también. Los padres tienen más éxito en el desarrollo de la conducta autorregulada si aumentan gradualmente la participación de su hijo en las decisiones familiares. Esto va a permitir que se fortalezca la corregulación. ¿En qué consiste la corregulación? ¿O qué es la corregulación? La corregulación es la adquisición del sentido de responsabilidad compartida entre los progenitores, entre los padres y los hijos, ¿no? Es decir, si hay cosas que realizar en casa, entonces el niño también se va a sentir parte ya y responsable de los acuerdos que se dan en el hogar, ¿no? Muy bien, entonces si el papá le dijo que es su responsabilidad barrer la casa, barrer la sala los fines de semana, entonces él se va a sentir comprometido, que es pieza fundamental en el hogar, ¿no? Por la responsabilidad asignada hacia él, ¿no? Entonces eso se llama corregulación. Entonces eso le va a permitir que ellos puedan ser responsables, disciplinados y autocontrol y puedan controlar sus conductas, ¿no? Esto va a permitir que los hijos se preparen para cuando lleguen a la adolescencia, ¿no? Periodo en que ya los padres esperan que sus hijos tomen decisiones por sí mismos, ¿no? O sea, tienden a ser un poco más independientes. Entonces miren cuán importante es que en esta etapa nosotros como padres podamos enseñarles a poder autorregular sus conductas y también llegar a una corregulación, ¿no? Porque en la adolescencia ustedes saben que es una etapa muy, muy sensible, muy complicada, en que todavía el adolescente está en esa búsqueda de la personalidad, que está adaptándose a cómo va a actuar en el transcurso de su vida, ¿no? Entonces a veces es muy fluctuante, a veces existe cierta inestabilidad emocional, ¿no? Entonces, cuán importante es esta etapa para que puedan cerrar la corregulación, que cuando lleguen a la adolescencia no tengan tantos problemas, ¿no? No tengan tantos problemas y puedan tomar buenas decisiones y a su vez de tomar buenas decisiones, esto va a permitir desarrollar habilidades de afronte ante la presión que puedan ejercer sus compañeros, ¿no? Ustedes saben que en la adolescencia la presión social de su entorno, de sus amigos, por el hecho de fumar, de beber o probar una droga o realizar ciertas conductas que no son adecuadas. Entonces a veces esta presión va a conllevar que el adolescente también la repita, ¿no? Entonces, pero cuando en esta etapa preescolar, bueno, el niño aprende a autorregular sus conductas, a entender bien qué es la corregulación, el hecho de poder sentir responsabilidad compartida entre los padres y los hijos, esto lo va a salvaguardar ante esta presión que se va a presentar en la adolescencia. Muy bien, vamos a hablar también que en esta etapa a veces se presenta un poco sobre, lo he visto también quizás en algunas clases, recuerdo que sí hemos hablado sobre la violencia o maltrato, ¿no? Que también tiene que ver mucho con los estilos de crianza, ¿no? Los niños que sufren maltrato tienden a aislarse y puede ser que se comporten de forma agresiva cuando algunas personas u otras se le acerquen. ¿Ya? Eso es muy importante también poder tratar con amabilidad a los hijos, no maltratándolos. El niño maltratado le es difícil de controlar sus emociones y conducta y suele lograr menos
competencia social que el resto de sus compañeros, ¿no? ¿Por qué menos competencia social que el resto de sus compañeros? Porque recuerden, el hecho de de no poder controlar sus emociones, por lo tanto puede reaccionar de una manera impulsiva, reactiva, violenta, ¿no? Entonces esto conlleva a que tenga problemas también con los niños con quien se va a relacionar, ¿no? Porque ante un insulto, un malentendido, este niño puede reaccionar de manera violenta. Entonces esto conlleva a que los demás se aíslen, se alejen de él. Y eso también conlleva quizás que él también se aleje un poco, ¿no?, de los demás, de sus compañeros. Entonces, como este niño no puede controlar sus emociones y su conducta, cuando llegan a ser adolescentes o adultos, ya pueden estar propensos a desarrollar ciertos problemas psicológicos, ¿no?, como por ejemplo la depresión, el alcoholismo, porque no controla sus emociones, su conducta, y el abuso de drogas. El niño maltratado queda atrapado en relaciones deterioradas, ¿no?, y no socializa en forma positiva ni alentadora con otros niños, ¿no? Aprende a ser rebelde, también aprende a ser manipulador y a mostrar conductas problemáticas, ¿no? Puede ser un niño disocial, ¿no?, que posteriormente, si no se controla estas conductas, a generar un trastorno disocial puede conllevar a generar un trastorno antisocial, ¿no? Cuando hablo de antisocial, recuerdo, no es un antisocial hecho que no le gusta estar con la gente. Un antisocial se le conoce como trastorno de personalidad antisocial aquellos que tienen características esenciales de violentar, de violar las reglas o normas impuestas, ¿ya? Muy bien, entonces estos niños que son maltratados también aprenden ciertas conductas problemáticas para evadir el maltrato, ¿no? Aprende también a explotar, degradar, ¿ya?, e intimidar a otros, ¿no? Con el tiempo quizás llega a esperar que las relaciones interpersonales sean dolorosas, lo que tiene consecuencias generalizadas a largo plazo, ¿no? Como asumieron que el maltrato como algo común, entonces también asumen que las relaciones con los demás, que puedan tener quizás amorosas, también puede girar en esto del maltrato, ¿no?, ya sea el hecho de que reciban maltrato o ya sea el hecho de que ellos den maltrato. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esta clase haya sido muy comprensible y que les haya ayudado en todo su proceso de aprendizaje. Nos vemos hasta la próxima clase.